Hola de nuevo y bienvenidos al dulce mundo de los derivados financieros. Para quienes aún no me conozcan, mi nombre es Alexander Arauz y desde hace algún tiempo, al igual que tú, me he dado a la tarea de investigar acerca de los instrumentos derivados financieros, entender un poco más de ellos, saber cómo funcionan, en qué mercados operan o para qué sirven. Frecuentemente vemos noticias en la televisión, leemos artículos y nos encontramos en medio de una conversación que pareciera ser de auténticos gurús de las finanzas. Pues hoy vamos a comenzar a desmitificar estos fascinantes instrumentos financieros. Así que nuevamente toma papel y lápiz y pon mucha atención que vamos a adentrarnos en uno de los instrumentos financieros más antiguos de la historia de la humanidad. Me refiero a los contratos por adelantado o forwards, como comúnmente se llaman hoy en día. Estos seguramente fueron utilizados de alguna forma u otra desde tiempos inmemorables. Como dato curioso, toda la evidencia científica apunta que la escritura surge como una necesidad para dejar un registro contable y financiero de las operaciones comerciales de la antigua Sumeria. Así que desde hace unos 4000 años antes de Cristo, seguro comenzamos a pagar impuestos y por supuesto también a tener deudas. Eso quiere decir que estas notas reflejaban tanto los débitos y los créditos, pero la evidencia más antigua hasta ahora sobre los instrumentos financieros data de la antigua Grecia, aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, siendo el mismísimo Aristóteles el primero en documentarlos en sus escritos de la Política, al narrar la historia de Tales de Mileto. Sí, ese mismo del teorema de Tales, aquel de los triángulos y la conocida leyenda de cómo Tales logró medir la altura de las pirámides de Egipto únicamente con la proyección de su sombra. Pero bueno, no nos desviemos del tema y volvamos a los derivados financieros. Pues este tal Tales, bueno, fue un filósofo, matemático, astrónomo que hizo una fortuna pactando por adelantado un contrato de arrendamiento. Pero no fue cualquier contrato, sino uno en donde se aseguró por adelantado tener todos los derechos de uso o subarrendar esos derechos a alguien más. Además, y más importante aún, no pagó por adelantado el valor total del arrendamiento, sino que únicamente una pequeña suma de dinero, es decir, un depósito en garantía. El resto lo pagaría cuando todos los productores de la región llegaran a alquilarle los molinos, por supuesto a un precio mayor, del que Tales había pactado previo a la cosecha. Citando al mismo Aristóteles, que mencionó en la Política que ésta se debió a una especulación lucrativa. Creo que me equivoqué de carrera, debe haber sido filósofo. Bueno, qué gran historia, pero si quieres conocer más acerca de esta o de otras acerca de los instrumentos financieros, déjamelo saber en los comentarios y en otro video abordaremos esto. Los contratos forward, además de ser uno de los instrumentos más antiguos, es uno de los más simples y podríamos definirlo como, toma nota, un acuerdo contractual, es decir, entre ambas partes que acuerdan comprar o vender un activo físico o financiero en una fecha futura, pero pactando el precio en la fecha de suscripción, es decir, en el momento en que se firma, en que se pacta. Ahora que tenemos una definición de un contrato forward, veamos si cumple con las características que hemos aprendido de un derivado financiero. Primero, el valor deriva de otro activo. Los contratos forward pueden ser prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando el activo que lo respalda tenga un valor por sí mismo o intrínseco. Por ejemplo, un contrato forward cuyo subyacente es el azúcar refinado es una nota donde se establece, entre otras cosas, el precio, la calidad, la cantidad, la fecha
y el lugar donde deberá ser entregada el azúcar. Una de sus principales características, pero también que es una de sus principales diferencias entre estos y los contratos de futuro, que ojo, no son lo mismo, es que los contratos forward, los términos y condiciones de cada contrato son negociados bilateralmente, es decir, directamente entre el vendedor y el comprador del contrato. Por lo tanto, es un contrato privado en donde se pactan arbitrariamente el precio, la cantidad, la calidad, la fecha y el lugar de entrega, entre otras cosas. En otras palabras, es un contrato hecho a la medida, en donde puedo especificar literalmente cualquier condición. 2. Son operaciones en el tiempo. Para esta característica vamos a hacer un ejemplo. Supongamos por un momento que somos un comerciante mayorista que quiere comprar azúcar a un productor en el mes de mayo para venderla en el mes de diciembre a nuestros clientes minoristas. Entre otras cosas, si la compramos en mayo, vamos a necesitar almacenarla hasta poder despacharla a nuestros clientes en el mes de diciembre. Por supuesto, esto tiene un costo. O bien, podríamos comprarla hasta el mes de diciembre y luego venderla a nuestros clientes minoristas. El problema es de que el precio al cual nosotros vamos a venderla a nuestros minoristas va a ser muy cercano al precio que yo se lo compré a mis mayoristas. Por lo tanto, la utilidad puede ser muy pequeña. Si optamos por la primera opción, una de nuestras principales preocupaciones será que durante el periodo entre que yo hago la compra al productor y la entrega que haga a nuestros clientes minoristas, el precio del azúcar puede cambiar drásticamente. Y si optamos por la segunda opción, podemos correr el riesgo de quedarnos sin producto una vez llegado el mes de diciembre. Así que para protegernos de ese riesgo, nosotros como comerciantes mayoristas vamos a suscribir un contrato por adelantado o forward con el productor. En términos financieros, vamos a comprarle un contrato forward al productor de azúcar. En contraposición, el productor acepta entregarnos el activo subyacente, es decir, el azúcar, en los términos previamente pactados, especificando en el momento del acuerdo el precio, la calidad, el lugar de entrega y la fecha futura de entrega. En este caso, diciembre. Y listo, hemos entrado al fascinante mundo de los derivados financieros. Pero ahora mismo te has de estar preguntando, ¿qué pasaría si el precio en el mes de diciembre fuera menor del cual nosotros pactamos en el mes de mayo? Pues la respuesta es muy simple. Debemos asumir la pérdida y pagar por el precio pactado. De la misma forma que pasaría si el precio del azúcar fuera mayor en el mes de diciembre al precio pactado en el mes de mayo. Ahora el productor tendría que asumir la pérdida. Pero, ¿qué incentivo tiene el productor de venderle su producción al mayorista, pudiendo venderla a mejores condiciones en el mercado? Esto se conoce en términos económicos como juego de suma cero. Lo que gana uno es lo que pierde el otro. Y aquí entra nuevamente el tema de la credibilidad y la confianza. Y por supuesto, el cumplimiento de los contratos. Supongamos el peor de los casos. ¿Qué pasaría si una vez llegado el mes de diciembre, el productor simplemente no logró producir con toda la cantidad acordada? Se pone aún más complicado porque el productor desea entregar el producto, pero no lo tiene. Pues sí, los contratos forward tienen sus inconvenientes, debido a que los contratos forward son contratos privados entre dos partes, lo que los hace poco atractivos para otros potenciales compradores, ya que la contraparte afectada tendría que conseguir otro contrato exactamente igual con las mismas condiciones, es decir, la calidad, la cantidad, el lugar y la fecha de entrega. Para ejemplificar esto, supongamos ahora que somos de los buenos, es decir, del equipo de los productores, y vendemos un contrato de 50 toneladas de azúcar refinada para ser entregada en Puerto Quetzal.
Oh sorpresa, nuestro cliente mayorista no cumplió. Afortunadamente encontramos otro mayorista dispuesto a comprar el contrato. Lamentablemente, este únicamente necesita 35 toneladas métricas de azúcar, pero la calidad la necesita azúcar morena. Y el lugar de entrega no la necesita en Puerto Quetzal, la necesita en Puerto Barrios. Y la fecha de entrega la necesita a finales de diciembre y no a principios de diciembre como especifica el contrato original. En resumidas cuentas, necesitamos encontrar a alguien con las mismas necesidades, lo que en términos económicos se conoce como una doble coincidencia de necesidades. Y como pudimos ver en el ejemplo anterior, los contratos forward presentan dos grandes desafíos. El primero, por tratarse de un juego de suma cero, tanto compradores como vendedores pueden verse tentados a no honrar sus contratos, cuando las condiciones del mercado a la fecha de entrega no justifican una operación rentable, por lo que puede existir un incumplimiento del contrato. Es lo que se conoce como riesgo de contraparte. El segundo desafío es que ante el incumplimiento de una de las partes no existe una doble coincidencia de necesidades cuando una de las contrapartes no cumple con lo acordado. Es decir, encontrar a otro comprador o vendedor con las mismas características y necesidades es sumamente complicado, convirtiéndolos así en instrumentos financieros hechos a la medida, como un traje. Hasta este punto ya hemos definido las principales características de un contrato forward. Pero ¿por qué decimos que el vendedor del contrato no tiene por qué poseer obligatoriamente el activo sobre el cual se está realizando el contrato? Bueno, acá entra en escena el desalmado especulador, quienes a pesar de su mala fama, su única función es brindarle liquidez al mercado. Es decir, entre más participantes queriendo entrar a comprar o vender algo, más posibilidades existen para que pueda encontrar una contraparte. Pero no nos desviemos del tema. Como productores sabemos que los precios cambian constantemente. Que si llovió mucho, que si llovió muy poco, que fue una temporada muy seca, que fue una temporada muy húmeda, que hubo mucha luz, que hubo muy poca luz, y así podría seguir mencionando diferentes factores que influyen en el rendimiento agrícola y en consecuencia en la cantidad final de su producto que podría llegar a cosechar y llevar al mercado para la venta. Es por ello que los precios cambian semana a semana, día a día, hora a hora, incluso segundo a segundo. Pues bien, este especulador también sabe esto, por lo que siguiendo la lógica del ejemplo anterior, vamos a suponer que este especulador tiene muchos contactos y conoce su mercado objetivo, es decir, conoce a muchos mayoristas, así que sabe que será relativamente fácil deshacerse de este contrato una vez llegado el momento oportuno, por lo que en el mes de abril se pone manos a la obra y anticipándose a muchos otros, compra un contrato forward de azúcar refinada para ser entregada en Puerto Quetzal en el mes de diciembre. Cabe mencionar y recordar que el especulador no necesita el activo subyacente, es decir, el azúcar refinada, en el mes de diciembre, pero sí conoce a muchos mayoristas que estarían dispuestos a comprarle este contrato al precio correcto, por lo que al igual que Tales de Mileto, conserva este contrato hasta que el precio cambie a su favor y pueda venderlo a un precio más alto. El especulador puede esperar a que finalice el invierno, suponiendo que la temporada de lluvia no fue tan buena como se esperaba. En el mercado de azúcar, el precio comienza a incrementarse ante la posibilidad de una mala cosecha. Es ahí justamente donde el especulador ve la oportunidad y aprovecha. El especulador vende el contrato forward a alguien que realmente tenga la necesidad del activo subyacente. Por supuesto, a un precio mayor, embolsándose así la diferencia, al igual que Tales de Mileto. ¿Te recuerdas? La última característica es que son contratos con un alto grado de apalancamiento,
Pero, ¿qué quiere decir esto realmente? Es el simple hecho de que cuando compramos un contrato forward, no debemos pagar el valor total del contrato. Siguiendo nuestro ejemplo del forward de azúcar refinada, supongamos que acordamos con un productor de azúcar un contrato hecho a la medida por 352 toneladas métricas de azúcar refinada para ser entregada el 5 de diciembre en la ciudad de Guatemala, por el cual hemos pactado un precio de $350 por tonelada, lo que equivale a un monto total de $123,200. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Al momento de suscribir el contrato, no es necesario pagar el monto total del contrato, es decir, los $123,200, ni siquiera la mitad. Incluso en algunos casos no es necesario pagar nada por adelantado, va a depender de la confianza. ¿Te puedes imaginar esto? Realmente dependerá totalmente de la contraparte con quien hagamos el contrato. Para efectos prácticos vamos a establecer un pago inicial del 10%, es decir, $12,320. Cabe señalar que este monto será acreditado al valor del contrato al momento de su liquidación. Será considerado parte del anticipo al momento de entregarse el subyacente, es decir, el azúcar. Ahora solo es cuestión de sentarnos a esperar a que pase el tiempo. Y suponiendo que teníamos la bola de cristal de John Dee, el pulpo Paul, y mientras los dioses de la lluvia se iban de vacaciones, es publicado el primer informe de la evolución de la cosecha, la cual pronostica una menor, disparando así el precio del azúcar refino a $375, es decir, $25 de diferencia entre el precio del contrato forward pactado y el precio del mercado, por lo que nuestro desalmado especulador, sin parpadear y con la sangre fría, busca vender el contrato antes de que cambie en su contra. Por supuesto, la gran tarea de este especulador es encontrar a esa persona o empresa que esté dispuesta a comprar el contrato hecho a la medida de 352 toneladas métricas de azúcar refinada, que será entregado en la ciudad de Guatemala el próximo 5 de diciembre. Pero asumiendo que el especulador hizo bien su tarea y encuentra un comprador que está dispuesto a pagar $370, en otras palabras, el especulador logró una ganancia de $7,040 con una inversión de $12,320. En términos financieros, un retorno sobre su inversión del 57%, al mejor estilo del lobo de Wall Street. ¿No te parece acaso increíble? Bueno, ahora que ya entendiste el concepto de un contrato por adelantado forward, es momento de recapitular. Así que toma nota y toma papel y lápiz. Un contrato forward son acuerdos contractuales en donde se acuerda comprar o vender un activo físico o financiero en una fecha futura, pero pactando el precio en la fecha de contratación. Muy importante recordar que son contratos privados entre dos partes, lo que el riesgo de que una de las contrapartes incumpla es mayor. Otra consideración muy importante es que son contratos hechos a la medida, como un traje, por lo que si en algún momento deseamos deshacernos de ellos, será necesario encontrar una contraparte dispuesta a asumir el mismo compromiso bajo las mismas condiciones previamente pactadas, es decir, una doble coincidencia de necesidades. Para evitar este problema, hoy en día muchos comerciantes replican o copian las características de un contrato de futuros, de los cuales hablaremos en otro video, pero que les permite a los comerciantes poder encontrar una contraparte mucho más fácil, debido a que los contratos de futuros son estandarizados, reduciendo así considerablemente esa doble coincidencia de necesidades. Y por último, un contrato forward debe cumplir las 4 características de un derivado financiero, las cuales son: 1. El valor del contrato depende principalmente del activo subyacente. 2. El vendedor del contrato no tiene por qué poseer obligatoriamente el activo sobre el cual se está realizando el contrato. 3. Son operaciones en el tiempo en donde se fijan todos los detalles en el momento del acuerdo y el intercambio, si es que se llega a materializar, se produce en una fecha futura. Y 4. Suelen ser productos sujetos de un alto grado de apalancamiento. Ahora sí que estuvo muy intenso, ¿no? Bueno, apenas estamos comenzando, así que guarda energías
porque el próximo video comenzaremos a adentrarnos en el mundo de los primos de los forwards. Así es, adivinaste, los contratos de futuro. Hasta pronto y espero que hayas disfrutado tanto como yo este dulce mundo financiero. Hasta la próxima.